Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Una vez más, un lunes más de Desnudando el Corazón, aquí por redtv.tv y por www.radiolavozdeDios.org y nuestras plataformas. Es un honor volver a estar una tarde más con ustedes compartiendo de un programa más maravilloso del Señor. Le pedimos muchas bendiciones y le enviamos muchas bendiciones a ustedes. Y hoy que tenemos con nosotros a una invitada especial, tenemos a Saraí Díaz. Saraí, salúdanos. Queremos darle un cordial saludo a todos los que están observando el programa. Estamos felices de estar contigo compartiendo en esta tarde. Qué bueno, qué bendición en el nombre de Jesús, de saber que estás aquí al lado de nosotros y que todo está bien para todo, bendecir a esta comunidad con una historia poderosa de lo que hemos estado trabajando todo este mes, que es la violencia doméstica. Así que Saraí, ¿verdad?, es un vivo ejemplo de una historia de superación a través de la violencia doméstica y a lo que Dios le ha llamado ministerialmente para ayudar a otras mujeres en este punto de nuestra vida. Así que Saraí, cuéntanos, ¿qué haces ahora? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues hace 3 años abrí el ministerio Heavenly Touch Ministry, que es un ministerio dedicado para las mujeres maltratadas. Y no tan solo nos concentramos con violencia doméstica, sino también maltrato de las mujeres de la vida, sea en una relación que ha sido totalmente dolorosa emocionalmente, y así sucesivamente a alcanzar las familias que están sufriendo y están pasando tanto dolor en estos momentos que son tan difíciles. Wow, o sea que Heavenly Touch Ministry es más allá de la violencia doméstica, es una herramienta de ayuda a cualquier mujer que está en necesidad. Qué lindo es saber lo que Saraí tiene, este ministerio poderoso que está levantando. Cuéntanos, Saraí, ¿eres cristiana? ¿Te has criado en la iglesia? ¿Cómo es tu trascendencia de ser cristiana? Bueno, pues mis papás son pastores, soy hija del pastor Seferino Díaz, que muchas personas lo conocen, de la Iglesia del Calvario de Orlando, y pues fui criada en el Evangelio y tengo el ejemplo de mis padres, fue un ejemplo bien bonito, y el ejemplo de mi papá fue un ejemplo todo el tiempo, enseñándonos lo que es verdaderamente el amor de Dios. No puedo decir que por ser hija de pastor, como muchos dicen, no, ser hijo del pastor es tan difícil, y muchos pues lamentablemente salen rebeldes, aunque sí siempre hay un poquito, ¿verdad?, de retraso en la vida de uno, porque uno como que llega a la adolescencia y uno como que pero siempre mi papá fue tan lindo. Qué bueno. Mamá, en eso no podemos decir que tuvimos un papá que no fue sabio. Mi papá fue un buen pastor, padre, bien sabio. Qué bueno saber esa historia. Bueno, y ahora que me estás hablando de ese tema, ¿y cómo era la congregación con los hijos del pastor? Pues fíjate, casi todos los que estábamos teníamos las mismas edades. Éramos ese tiempo cuando estaban todos en la travesura, pues todos eran igual de traviesos y qué sé yo, pero era un ambiente bueno. Lo único que muchas veces, pues como uno ser hijo del pastor, pues uno tiene, todos los ojos están mirando a uno y toda pequeñez, pero tú eres hijo del pastor y tú te tienes que portar así, tú te tienes que portar así. Por lo menos yo era buena gente, pero mis hermanitos hacían travesuras y entonces ahí se ponían las cositas como que un poquito más seria. Sí. O sea, pero tu historia de la hija del pastor, del miembro de congregación era bueno. Sí, eso sí. Y el compartir con otras partes de las personas en la congregación también era muy bueno. También. Nunca tuviste problemas. No. Qué bueno. Saraí, y cuéntame, ¿cómo una persona, verdad? Quiero saber más de tu historia. Como una persona que es criada en el Evangelio, que es criada con un papá pastor y sobre todo que fue un buen pastor, un buen padre, se casa y tiene una experiencia un poquito difícil de violencia doméstica. Cuéntale a la gente cómo es esa parte en tu vida. Bueno, pues para mí fue un periodo de mi vida bien traumático,
Para mí fue bien trauma porque debido a que uno ve un papá que es tan excelente, que es tan amoroso, que es tan cariñoso, mi papá nunca, precisamente ayer o antes de ayer estábamos comentando que papi nunca nos tocaba, nunca nos daba un cantacito ni nada. En casa quien repartía el bacalao, como dice uno en Puerto Rico, era mi mami. Mami era la que ponía la disciplina, aunque papi pues sí ponía la disciplina y eso, pero que papi nunca a nosotras no nos daba pan ni nada. Y recuerdo que un día, solamente por haber hecho un comentario de algo que él hizo, y papi vino y dijo, ay, no me digas así, ¿verdad? Y me tocó la cara. Muchacha, yo me iba a morir del llanto y del sentimiento que a mí me dio. Imagínate, porque nunca mi papá había sido con nosotros de darnos ni nada de eso. Pues cuando uno llega al matrimonio, tú estás viendo un ejemplo toda tu vida de alguien tan amoroso, de alguien tan cariñoso, de alguien tan expresivo, y es lo que tú estás esperando llevar a tu hogar, a tu matrimonio. Pero muchas veces uno no sabe que la otra persona tiene unos issues que quizás ellos tampoco saben que llevan eso por dentro, y son problemas que no están resueltos emocionalmente. Y pues al cabo de como 2, 3 meses de casado, pues yo notaba que muchas veces pues mi ex esposo pues reaccionaba en una forma violenta, no de darme. Al principio todo era quizás un jamaqueíto o un jaloncito de pelo, algo que tú sabes que le molestara. ¿A los meses de casado? Sí, entonces pues tú sabes, uno se quedaba como que, y pues después fueron acrecentándose, ¿verdad? Los eventos un poquito más duros y eso, y al uno no haber sido criado en un ambiente así, uno comienza a tener tanto temor y uno comienza a tener tanta pregunta. Yo siempre me veía como corriendo dentro de un laberinto, que no tenía cómo yo salir, cómo yo hablar con mis papás o cómo yo hablar con alguien para yo decir que alguien me pudiera ayudar o que pudiera ayudar al matrimonio que estaba pasando unos sucesos que eran difíciles para yo poder lidiar con ellos. Wow, entonces tu reacción era, cuando tú veiste todo eso que pasó, como no lo conocías, ¿te quedaste asustada por lo que estabas viviendo? Exacto, y comienza uno a tener temor porque no sabes cómo tú bregar, no tienes las herramientas como tú bregar con esa situación. De hecho, nunca lo habías visto en tu vida. No. Nunca en ningún familiar, en tu casa. No. Nunca viste lo que era violencia doméstica. Entonces, ¿por qué no hablabas con tu papá, con tu mamá? No, porque para uno eso lo que causa a uno es una vergüenza, ¿sabes? Es un dolor, es una vergüenza, tú te sientes como, ¿qué yo voy a hacer? Tú sabes, yo me siento fracasado en esto, no sé cómo hablarlo, ni tan siquiera cómo llevarlo a la iglesia, a quién yo voy a decir esto, quién me va a creer, quién me va a aconsejar correctamente, cómo yo puedo dirigir este problema a que no cause un problema mayor. O sea, tenías una preocupación de lo que podía pasar si tú podías hablar. Exacto. Wow. ¿Qué consecuencias pudieran pasar si yo hablaba a alguna persona y esa persona no tuviera confidencialidad y esa persona hubiera hecho el comentario? Entonces, ¿en qué iba a quedar, tú sabes, mi vida? Tú sabes, era una situación bien difícil. Wow, entonces, y como pastores en aquel entonces no habían los recursos, ¿verdad?, para poder orientar a la congregación y poder escuchar por lo menos si alguien más tenía violencia doméstica dentro de la iglesia. Uh-huh. No se veía el caso, o conocías de algún otro caso que tú decías, wow, usted bien tiene violencia doméstica. Uh-huh, sí, y uno, claro, como uno estaba criado, todo esto era un tabú, eran temas que no se hablaban.
eran temas que ni tan siquiera, y nosotros nos casábamos tan jovencitos, porque yo me casé a los 17 años. Wow. Uno terminando la escuela, high school, y ya uno se casaba. Yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela ya tú veías a las muchachas bregando y con los preparativos de boda y todo eso. Sí, muchas continuábamos la universidad y todo eso, pero ya uno estaba casado y todo eso. Pero que muchas de las mujeres, muchas de las muchachas que en ese entonces no teníamos como que la orientación, qué cosas pudiéramos encontrar en el matrimonio, cómo nosotros ir previniendo unas cosas. O sea, que no existía la consejería prematrimonial. No como tal. La iglesia sí hablaba de unas que otras cosas, pero como por ejemplo estos temas de violencia doméstica que sí, lamentablemente, Mildred, dolorosamente uno lo ve pasando dentro de las iglesias. Yes. Y ve tantas mujeres guardando ese silencio. Y seguimos con culto al silencio. La gente triste, se queda en silencio. Triste, es bien triste. Muchas veces uno ve hermanas en la misma congregación que uno las ve tan calladas, uno las ve como que en su mundo, y más cuando están alrededor de su pareja, de su esposo. Cambian. Y uno las ve, y no hablan, su mirada es como de miedo, inseguridad. Y entonces ahora con el conocimiento que uno tiene, wow, uno dice, ¿estará pasando por esta situación? Porque muchas no se atreven a hablarlo. No, todavía en el día de hoy muchas no se atreven y lamentablemente conocemos esposas de pastores o pastoras o líderes grandes de donde aún conociendo que están en ese proceso, que tienen la alternativa, están tan cohibidas de dañar su ministerio, dañar el ministerio de su esposo, y prefieren mantener la violencia doméstica, pasar por el proceso emocional y a veces físico, para que nadie se entere de nada y seguir viviendo una vida, como yo digo, con fake, o sea, una máscara. Sí, y de hecho yo había escuchado de una persona, ¿verdad?, que siendo líderes de la iglesia y su esposo siendo un líder de la iglesia, y sí, él abusaba físicamente. Se le pegaba. Le pegaba y era bien triste. Y eso, pues solamente uno lo escuchaba, pero como en ese silencio, ese secreto, eso no se podía decir. Wow. ¿Sabes? Y entonces yo decía, wow, si eso está pasando, ¿dónde uno va a correr? ¿Qué tú vas a hacer? Y era un caso bien difícil. Es un caso difícil, pero ya no tiene que ser un caso difícil, porque usted está teniendo las herramientas, está teniendo lo que estamos hablando, está teniendo este programa, todo el programa de junio lo hemos dedicado a la concientización de violencia doméstica, a la prevención de la violencia doméstica dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que esté, porque todos podemos ser víctimas. Esto no tiene que ver con color, esto no tiene que ver con sexo, esto no tiene que ver con estatus social, no tiene que ver con poder económico, no tiene que ver si eres inmigrante o no eres inmigrante, tu cultura, donde quiera estamos, nivel social. Está pasando, Saraí. Es correcto. Entonces queremos abrir los ojos, así que por eso hemos dedicado este mes de junio a trabajar estos programas, y tú eres una de las que está cerrando un poco con la prevención de violencia doméstica. Pero quiero preguntarte, ¿tú sabías de la vida de tu esposo? ¿Cómo era antes? ¿Cómo se crió? Fíjate que no. Uno sí sabía algunas cositas, por ejemplo, después al tiempo, a los años pasar, uno se da cuenta, ¿verdad?, que como mencioné anteriormente, issues y situaciones, traumas de la vida que no han sido resueltos. Él había sufrido abandono de su mamá, y fue criado por sus abuelitos. Y él pasó una vida bien triste, lamentablemente sí. Y posiblemente todas esas emociones, esos traumas que había pasado, el abandono de su madre, no haberse criado con esa figura, quizás habrá creado en la vida de él, ¿verdad?, esta problemática con la mujer. Y posiblemente pensando en
en el super controlar Okay. la vida, ¿verdad?, de su esposa. Quizás en su inconsciente pensaría que iba a evitar a que se volviera a repetir esa Historia. situación de un abandono de hogar, sin saber que eso era lo que más rápido hubiera podido empujar a que eso sucediera. Wow. Y Saraí, ¿tuviste hijos en el matrimonio? Sí, tengo 3 hijos preciosos, bellos, maravillosos. ¿Y fueron afectados con la violencia que ofrecía tú? No, porque yo le doy gracias a Dios, porque más que físico, diría yo, la violencia era, lo más era en la emocional. La emocional. ¿Sabe? El tener un control absoluto en muchas áreas, ¿verdad? Y yo trataba, nosotros teníamos negocio propio, Okay. éramos bien reconocidos en la sociedad, yo tenía ministerio, ¿verdad? Yo era líder y todas esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ante todas esas cosas, pues yo muchas veces, como habíamos comentado anteriormente, ahora yo miro y yo digo, wow, yo vivía como una vida que era doble. Ajá, cuéntanos eso, Sara. Era en el mundo de lo profesional, en los negocios, en todas las cosas que tenía que ver con finanzas, desarrollar eventos, conciertos, actividades y todas esas cosas. Saraí era espectacular. Qué Yo bueno. tenía un control en eso, wow, tremendo. Y la gente me buscaba, mira Saraí, necesitamos que tú nos desarrolles un concierto, una cena concierto, este evento y todas estas cosas. En el negocio teníamos negocio de producción de discos, teníamos negocio, una compañía de sonido, teníamos nuestra tienda, dábamos clases estábamos sumamente económicamente bien Y bien ocupados bien trabajando. ocupados y todas esas cosas. Y en cuanto a eso, pues yo era wow, pero después cuando yo llegaba a mi casa, emocionalmente era como que otro vestido que yo me ponía, era como wow, Saraí como mujer está tan dolida, está tan destruida, está tan cabizbaja, siente vergüenza, se siente frustrada. ¿Y qué eran los eventos que ocurrían que podían traer a que él se pusiera en esa parte violenta para darte ese problema emocional a ti? Bueno, es que era cualquier cosa, tú sabes, era, por ejemplo, la vida, como decía yo, llegaban momentos cuando todo funcionaba de lo más bien y simplemente uno hacer un comentario, eso era, como había una explosión. Había un botón que le apretaste el botón. Sí, entonces pues el sistema, tu cuerpo se enferma, Sí. ¿sabes? Porque tú estás todo el tiempo pensando, cuando llegue del trabajo, ¿cómo vendrá en el día de hoy? ¿Qué lo que yo diré provocará? Si lo que cocino no le gusta, si lo que digo no es agradable a sus oídos, o sea, ay Dios mío, era todo. Sí. Era todo. Era que tú tenías que saber, no podías ni pensar era una solución. Sí, y yo gracias a Dios, fíjate, yo le doy tantas gracias al Señor porque Dios me guardó de no volverme loca, de no perder mi mente y de siempre mantener a mis nenes, que ellos no fueran afectados emocionalmente, porque yo siempre los guardé a mis pollitos tan y tan bien. Que nunca se dieron cuenta de la situación. No, yo siempre los guardaba a ellos y los protegía, y siempre mamá tenía actividades con ellos y mami hacía manualidades y los nenes de la calle siempre estaban, pero era como que tras bastidores, como que cosas que eran las que estaban pasando que afectaban la emoción. ¿Y cuando llegaste a la decisión de tomar que ya no podías más? Bueno, ya pasó un tiempo que yo estaba tan enferma, mi estómago, eso ya yo no podía soportarme, yo era bien delgadita y y emocionalmente ya me sentía, yo no puedo más, no puedo
seguir en esta dinámica, tú sabes, no puedo. Y no decidiste, puedo. Y entonces yo, Mildred, yo te digo sinceramente, yo comencé a pedir al Señor, Señor, yo no creo en el divorcio, yo creo que yo me casé para toda una vida y yo creo que hay solución y yo creo que tú tienes la solución del problema. Yo he orado, yo he ayunado, yo he buscado tu rostro, tu dirección, pero entonces intensamente comencé a separarme y a escondida leer libros que me pudieran ayudar, ok, ¿verdad?, a tomar una decisión u otra, a ver cómo yo podía bregar con la problemática que estaba sucediendo en mi casa. Y antes de yo tomar el libro, yo recuerdo que lloraba y yo decía, Señor, lo que vaya a ministrar a mi corazón, a mi espíritu, a tomar las decisiones, por favor, ayúdame. Y Dios comenzó a bregar en una forma tan sobrenatural. ok, qué bueno. Mi búsqueda fue una cosa tan sobrenatural. Yo me separé un tiempo para buscar su rostro y su dirección exclusivamente. Yo le dije, Señor, la palabra dice que tú eres el príncipe de paz y tú eres el consejero. Y yo necesito que en este momento tú seas mi consejero. Yo no sé a quién yo ir, yo no sé dónde yo hablar, yo no sé a quién yo abrir mi boca y expresar lo que yo siento dentro de mí, pero yo derramo mi corazón delante de ti. Y Dios comenzaba a darme estrategia y a decirme, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y todo en silencio, él y yo. Y ibas trabajando a sí mismo. Exacto. Y comenzó a trabajar con personas que no me conocían. Pastores de Ponce me llamaron y buscaron mi número de teléfono y me llamaron y me dijeron, Saraí, yo no te conozco, tú no nos conoces a nosotros, pero Dios te conoce y tú eres prenda especial para Él. Y Dios nos ha tenido 2 semanas orando, intercediendo por ti y por tu situación. Y Dios a nosotros nos ha revelado lo que tú estás viviendo. Y sabes, Dios te va a dar salida. Wow. Sigue instrucciones específicas de parte de Dios, porque Dios te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer. Y eso para mí me voló la cabeza. Eso para Dios. Wow, Dios está pendiente de mí. Exacto. Luego de esa llamada, me llama otra persona de una iglesia de Canóvada que dirigía el grupo de intercesión. Y me llama, ¿es usted Saraí? Y yo digo, sí. Me dice, yo tengo una palabra de parte de Dios para usted. Y Dios me ha tenido intercediendo por usted desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y yo tengo palabra para usted. Y él empezó a decirme y yo me quedaba como que, oh Dios. Y lo lindo de todo esto es que me traían estas palabras y después me decía, sigue instrucciones específicas de parte de Dios. Todos los mensajes que Dios movía a personas que no me conocían, para confirmar, al final decía, sigue instrucciones específicas de parte de Dios. Y así. Y Dios tomó el control y así sucedió hasta que Dios me fue dirigiendo a tomar el paso de yo entonces venirme para acá, para los Estados Unidos. Ok, y ahí viniste y hiciste la separación con tu esposo. Ajá. Y le dije, mira, yo entiendo de que Dios puede bregar en esta situación. Lo que necesito es un tiempo de que nosotros nos separemos, un tiempo donde Dios pueda bregar conmigo y Dios pueda bregar contigo. Y si hay restauración, pues ya Dios lo hará. Y si no, pues también ya Dios dirá qué es lo que va a hacer con nuestras vidas. Y Dios no nos faltó en ningún momento a mí con mis hijos cuando nos vinimos para acá. Y yo le dije a los nenes, tenemos que empezar de cero, tenemos que ser totalmente dirigidos de parte del Señor. Y yo lo que le pido es que pase lo que pase, tú sabes, si nosotros nos divorciemos o no nos divorciemos, Él siempre va a ser su papá. Tú sabes, y ustedes le tienen que respetar,
y cómo lo tomó la iglesia, cómo lo tomó las personas? O sea, porque hay una presión religiosa cuando uno es líder, cuando uno es hijo de pastor, cuando uno es un comerciante conocido y tiene mucho ministerio. ¿Cómo fue que tú te sentiste que Dios te puso en gracia para que esa presión que venía de la religión no te afectara más emocionalmente? Mira, para mí era un paso bien, bien fuerte, porque ya que uno en el ámbito cristiano, uno era bien conocido, y tantos pastores me conocían, y fue bien difícil, pero yo decía, Señor, tú has sido el que me has dirigido todo. Y sabes qué, Mildred, después al tiempo que yo me regresé para acá, que yo decía siempre que pensaran tales pastores de mí. Wow, la culpabilidad, sí, la vergüenza. Todas esas cosas, pero sabes que Dios es tan maravilloso. Trajo paz. Y cuando yo regresé a Puerto Rico, después de mucho tiempo, y me encontraba con esos pastores que me habían conocido, Dios había dado testimonio de lo que yo estaba viviendo y me recibieron, tú sabes, en una forma tan nice, tú sabes. Y yo decía, la verdad que Dios es tan lindo porque la palabra se hace viva y se hace realidad cuando dice, yo peleo por ti. Amén, qué lindo. Y sé que estás levantando en este momento, ¿verdad? Estás levantando lo que es Heavenly Touch Ministry, ¿verdad? Explícale más a la gente cómo te ha llevado toda esta experiencia a ayudar a la comunidad y qué están haciendo. Bueno, pues Heavenly Touch Ministry empezó en mayo 7, hace ya 3 años. 3 años. Y después de yo haberme divorciado, en una administración que Dios tuvo conmigo, me dijo, Saraí, todo lo que has vivido no lo entiendes ahora, pero en un futuro trabajarás con mujeres que en la misma situación que viviste, luego tú serás de bálsamo y de ayuda para estas mujeres. Y pasaron mucho tiempo, pico de años, hasta hace como 5 años que el Señor empezó a estremecerme y me decía, tienes que comenzar las instrucciones. Y Dios 20 y pico de años atrás, Dios me levantaba y me daba mensajes e instrucciones de lo que yo iba a hacer. Wow. Pero yo decía, Dios mío, pero ¿cuándo será esto? ¿Y cuándo será esto? Y llegó un tiempito que yo dije, ay Señor, ha pasado tanto tiempo, vamos a olvidarnos de todas aquellas instrucciones y todas aquellas cosas que tú me habías dicho, vamos a olvidarnos, pero como Dios no se olvida, vino esta profeta de Puerto Rico la primera vez que venía a predicar a nuestra iglesia, y cuando ella estaba predicando yo sentía que todo ese mensaje era para mí. Y cuando yo le había dicho al Señor, vamos a hacer una cosa, toda esta información vamos a guardarla en el archivo. Ya yo tengo 50 años en ese entonces, ya yo tengo 50 años